Buenos días, maestro y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a estar hablando sobre el programa PHP. PHP es un lenguaje de programación de propósito general, de código del lado del servidor originalmente diseñado para el preprocesador de texto. Plano en UTF-8. Posteriormente se aplica al desarrollo web del contenido dinámico, dando un paso evolutivo en el concepto de aplicación en línea. Su información general es extensiones comunes. Sus extensiones comunes son PHP, PHP 3, PHP 5, PHP S, PHT, PHTML, PHP 4, PHP 7 y PHP pleca S. ¿Qué es un PHP? Un PHP es un acrónimo recursivo que se llama PHP Procesador de Hipertexto. Fue creado por Rasmus Lerduf en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones. Este lenguaje forma parte del software libre aplicado bajo la licencia PHP v3-01. Su implementación en los documentos HTML eran aparentemente muy sencilla. Fue uno de los primeros lenguajes de programación. Hay que decir que PHP no genera HTML, sino que ofrece una salida de texto con codificación UTF-8, compatible con documentos HTML, y los exploradores más comunes para navegar por Internet reconocerán muy rápidamente el formato UTF-8 y lo adaptarán ofreciendo una salida entendible. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es la historia. Fue originalmente diseñado en Perl con base en la escritura de un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje de C por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf en el año de 1994 para mostrar su currículum vitae y guardar ciertos datos como la cantidad de tráfico de su página web recibida. El 8 de junio de 1995 fue publicado Personal Home Paint Tools después de Lerdorf lo combinara con su grupo Front Interpreter para crear PHP-FI. Dos programadores israelíes del Techon, Seth Suratsky y Andy Guzman reescribieron el analizador sintáctico en 1997 y crearon la base del PHP 3 y cambiaron el nombre del lenguaje por PHP Hypertext Preprocessor. Inmediatamente comenzaron experimentaciones públicas de PHP 3 y se publicó oficialmente en junio de 1998 para 1999. Suratsky y Guzman reescribieron el código PHP y produjeron lo que hoy en día conocemos como MotorSense. También fundaron lo que es Sense Technologies en Ramat Gan, Israel. Buenas tardes, profesor Alejandro. Yo le vengo a hablar un poco del PHP. En mayo del 2000, PHP 4 se lanzó bajo el poder del motor C 1.0. El 13 de julio del 2007 se anunció la suspensión del soporte y desarrollo de la versión 4 de PHP. Y a pesar de lo anunciado, se ha liberado una versión nueva en mejoras de seguridad, la 4.48, publicada el 13 de enero del 2008.
Según esta noticia, se le dio soporte a detalles críticos hasta el 9 de agosto del 2008. El 13 de julio del 2009 se lanzó PHP 5, utilizando el motor set en que 2.0 o Set Engine 2 incluye todas las ventajas que puede el nuevo Set Engine 2, como mejor soporte para la programación orientada a objetos que en versiones anteriores era radicalmente mejora de rendimiento, mejor soporte para mi SQL en extensión completamente restringida, mejor soporte a XML, XPath, Doc, etc. Soporte nativo para SQLite, soporte integrado para SQL App y el soporte integrado para SOAP. Bueno, profesor, esto fue todo de mi pequeña plática sobre el PHP. Buenas tardes. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el historial de lanzamiento, sus colores y su significado. El rojo, que es versión antigua sin soporte. El amarillo, con soporte para errores de seguridad. El verde, con soporte para errores generales y de seguridad. El azul, lanzamiento futuro. Y el rosado, lanzamiento cancelado. Asimismo, les vengo a hablar de la versión, fecha de lanzamiento, fin de soporte y nota. La versión 1.0, fecha de lanzamiento el 8 del 6 de 1995, sin fin de soporte. La nota, llamada oficialmente personal Omepack Tools, PHP Tools. Esto significa que fue la primera versión llamada PHP. La versión 2.0, fecha de lanzamiento el 1 del 11 de 1997, sin fin de soporte. La nota, considerados por sus creadores las herramientas más rápidas y sencillas que eran para crear páginas dinámicas. En la versión 3.0, fecha de lanzamiento el 6 del 6 de 1998, fin de soporte el 20 del 10 del 2000, nota Zip Zurasky y Andy Buchman. Ellos reescribieron la base para esta versión. La versión 4.0, fecha de lanzamiento el 22 del 5 del 2000 y el fin de soporte el 12 del 3 del 2002, se introducen superglobales, por ejemplo get, post y sesión. La versión 4.2, fecha de lanzamiento 22 del 4 del 2002, fin de soporte el 6 del 9 del 2002, deshabilitan restring globales por defecto. Esto significa que estos son datos recibidos por la red, no son insertados en el espacio de un nombre global, cerrando posibles agujeros de seguridad. La versión 4.3, fecha de lanzamiento el 27 del 12 del 2002, fin de soporte el 31 del 3 del 2005, se introduce CLI y CGI. La versión 4.4, fecha de lanzamiento el 11 del 7 del 2005, el fin de soporte el 07 del 08 del 2008, se añaden páginas man para PHPice y phconfig. La versión 5.2, fecha de lanzamiento el 22 del 11 del 2006, el fin de soporte el 5 del 9 del 2020 y su nota activa extensión de filtro por defecto. Esto significa que son soportes jumps nativos. El 5.3, fecha de lanzamiento 30 del 6 del 2009, el fin de soporte. Características de PHP, orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con extensa información almacenada en una base de datos. Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de PHP Arrays. El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente.
ya que es el servidor que se encarga de ejecutar el código y enviarlo su resultado HTML al navegador. Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad. Destaca su conectividad como MySQL y ProgreSQL. Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos llamados extensiones.